Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Bueno, ya estamos de vuelta en este espacio informativo, las 8 de la mañana con 23 minutos. Es el tiempo del centro del país. Un privilegio poder estar con ustedes a través de Grupo Fórmula, en la radio, en la televisión, en el internet, y también estamos a través de nuestras redes sociales. Recuerde, @Janupi, ahí nos puede encontrar, @SoyCinDávalos, también a mi compañera Cintia Dávalos. Pues este fin de semana se reconoce en México pues la llegada, el primer caso ya oficial de la pandemia de COVID-19. Hace exactamente un año, este fin de semana, hace exactamente un año estábamos pues dando cuenta a través de los medios de comunicación de la llegada de este temido virus y no sabíamos lo que nos esperaba. Vamos a platicar de este tema, del impacto que ha tenido en la sociedad, del impacto que ha tenido particularmente en la Ciudad de México. Me da mucho gusto poder saludar esta mañana a distancia, pero con el agrado de siempre, a Salvador Guerrero Chiprés. Él es el presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Salvador, enorme gusto y privilegio poder platicar contigo esta mañana de sábado. Muy buenos días. El gusto y privilegio es el mío. Buenos días a tu audiencia, como siempre, Jaime. Oye, Salvador, pues un año de una cosa que no conocíamos, que no sabíamos. Ustedes traían una dinámica, recuerdo muy bien, lo platicábamos en ese momento, todo lo que está sucediendo alrededor de la violencia de género, el tema de las mujeres, un tema que también me gustaría abordar en unas semanas que viene, esa fecha muy emblemática del 8 de marzo. Estábamos en otra dinámica completamente diferente y aparece el coronavirus. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué ha aprendido el Consejo de la Ciudadanía? ¿Qué hemos aprendido nosotros, ciudadanos, Salvador? Bueno, tu pregunta es muy interesante porque tiene una amplia perspectiva y voy a tratar de puntualizar algunos aspectos. Primero que nada, hay que decir que en este año, que se cumple precisamente 365 días del primer caso, lo que advertimos fue el desplazamiento del tema de seguridad por el tema hospitalario. Y en el tema hospitalario también advertimos el tema de la presencia del asunto muy relevante que ya va a ser imposible de ignorar, de la contención emocional respecto de un conjunto de dinámicas que estaban ocurriendo en relación con la propia pandemia. También advertimos un año después que emerge el asunto de incertidumbre, que también se relaciona con el tema de contención emocional que aborda el Consejo Ciudadano, por el asunto de la reactivación económica que tiene que ocurrir con equilibrio respecto del cuidado que hay que mantener en la pandemia. Entonces tenemos tres lógicas: el tema de la seguridad, el tema hospitalario y el tema económico. Y en seguridad es muy interesante observar cómo sí hay una consecuencia en el sentido de que disminuyó la inseguridad percibida y real, pública, ciudadana, dado que disminuyeron, por ejemplo, 28% los incidentes delictivos de alto impacto en un año y 52% en relación con enero-febrero del 2019. Entonces, eso es una dinámica muy importante. Y la segunda es precisamente esta, que tuvimos, sí, un aumento muy claro en las llamadas en relación con cuadruplicadamente con violencia familiar y de género. También tuvimos un aumento de los reportes relacionados con riesgo suicida. Y por supuesto, un aumento muy importante que nos llevó hasta 35,357 llamadas para atenciones psicológicas en el Consejo. Y tenemos ahora el asunto económico. Y la enseñanza fundamental, me parece, aunque hay un punto de vista optimista y otro pesimista, es que es muy importante la integridad de nuestra vida, la integridad de nuestras relaciones personales y nuestras relaciones con los demás. Yo creo que eso es algo muy importante que rescata la necesidad de reestructurar los valores de la comunidad, de la familia y de la sociedad. Salvador, ¿qué pasa con las parejas en el confinamiento? ¿Qué pasa con la ansiedad en el confinamiento? ¿Qué pasa con la familia en el confinamiento? ¿Y qué pasa con este término que se conoce como fatiga emocional? Yo no lo había conocido, no lo tenía en el radar, pero hoy sabemos que existe y se da a consecuencia de este año pesado que hemos vivido en la Ciudad de México y en otras partes de la República Mexicana y del mundo. Bueno, en principio hay que decir que la pareja es evidenciada en sus fortalezas y sus debilidades. Por supuesto que la mayor parte de la población, asumimos nosotros, tiene buenas relaciones donde hay bondad, donde hay generosidad, donde hay amor, donde hay afecto, pero hay un segmento que no vive así y ese segmento necesariamente requiere alivio psicológico y a veces guía jurídica. Y advertimos, por ejemplo, que las mujeres son las principales víctimas de la violencia en el hogar. 4 de cada 5 casos las hacen a ellas
sujetos y objeto de las violencias, y en la mayoría de los casos estas violencias son perpetradas por varones. Entonces, en principio ahí tienes un elemento. Segundo lugar, advertimos también que los adultos y las adultas mayores sufren de abandono, de maltrato, y en 55% de los casos los responsables son las hijas o los hijos, 15-16% otros familiares y 8% la esposa o el esposo. Entonces tienes también un elemento que nos va indicando que durante este año advertimos que el espacio público es muy importante. Eso es lo que veníamos observando hasta la entrada de la pandemia, y ahora observamos con datos muy contundentes que el espacio privado también es un lugar donde habita la desigualdad, donde habita la violencia, donde habita la impunidad, y que hay que combatirla. Respecto de la pandemia, perdón, de la fatiga pandémica, pues es un término diseñado por las autoridades sanitarias mundiales y se refiere a esas condiciones que agotan con el estrés y con un conjunto de problemas convergentes el estado de salud emocional de las personas. Y esta fatiga pandémica pues también aparece en los datos del Consejo Ciudadano, generando entre 8 y 9% de todos los reportes de esos miles que te acabo de mencionar vinculados a la pandemia. ¿Y qué pasa, yo diría, con algo muy importante, lo que venía ocurriendo de las movilizaciones feministas y también la atención que le estaba dando el gobierno, hace evidente que hay otro sector de mujeres, que son las niñas, las adolescentes y las adultas mayores, que no estaba en el radar de las movilizaciones, según mi propia observación. Puedo yo estar equivocado, por supuesto, pero que no estaba en el primer lugar de la atención de las movilizaciones, y el Consejo Ciudadano, me parece, tiene datos que plantean que las víctimas son fundamentalmente, en muchísimos casos, personas de esos grupos etarios, Jaime. Oye, Salvador, estamos platicando con Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano. Salvador, ustedes, bueno, ya tenían una línea que trabajaba, una línea muy eficiente que trabaja para el acercamiento de la sociedad. Pusieron también a disposición en medio de la pandemia temas que tienen que ver con suicidio, con esta situación de la fatiga pandémica, otras circunstancias que se viven en el interior de los hogares o de nuestros centros de trabajo. ¿Quiénes se ponen en contacto con ustedes en esta línea telefónica? Bueno, hay que decir que gracias a alianzas que tenemos con Netflix, con Facebook, con TikTok, con Instagram y con organismos empresariales y de la sociedad civil, así como con autoridades locales y federales, nuestro teléfono, si me permiten muy rápido lo digo, que es el 5533, se convirtió probablemente en uno de los 3 teléfonos más solicitados en América Latina para el tema de contención emocional relacionado con la pandemia. Entonces, ¿quiénes se ponen en contacto? 7 de cada 10 casos son mujeres. Mira. Varios, básicamente personas que están entre los 15 y los 45 años, han de ocupar algo así como el 65% de quienes nos llaman. ¿Y qué tipo de cuestiones plantean? Y ahí entra la respuesta a tu pregunta sobre la ansiedad. Llegamos a tener en los picos, digamos abril, mayo, digamos octubre, noviembre, una parte de este enero, el tema de la ansiedad aparecía en el 30-35% de los casos. Sí aparece, por supuesto, el tema de pues de la angustia, de la depresión profunda, y sí el tema del riesgo suicida. En ese sentido, tenemos que, desde toda América Latina, no solo del Valle de México o del país, de toda América Latina, nos llaman y nos plantean temas sobre ideaciones suicidas, de tal manera que tenemos un aumento de todas las llamadas que atendía el Consejo Ciudadano, de 238%. Considerando el primer bimestre de este 2021 con el primer bimestre del año pasado, es decir, 1,027 casos este primer bimestre contra 304 casos de ideaciones suicidas que teníamos en el primer bimestre del 2020. Entonces, ahí tú te das cuenta la importancia de la ansiedad en volumen y también la importancia del crecimiento porcentual del riesgo suicida, Jaime. ¿Y a través de qué o cómo atienden a estas personas? ¿Hay especialistas detrás de estas llamadas telefónicas, de esta línea de contención y de ayuda? ¿Cuántos especialistas están a disposición del propio Consejo Ciudadano atendiendo pues, llamadas de varios países del mundo, incluso de estados de la República Mexicana? Bueno, en principio debo decirte que nos preparamos oportunamente para el tema de la pandemia, digamos desde diciembre,
y continuamos esa preparación que implicaba reclutamiento experto, por supuesto, del cual éramos capaces en la medida que teníamos ya algunos años con el tema de la atención del suicidio, y en los últimos 2 años nos consolidamos en ese aspecto, entre otros. Entonces tenemos en este momento 111 psicólogas y psicólogos que atienden 24 horas gratuitamente todo el año. No nos tardamos más de 5 segundos en responder el teléfono, y además estamos precisamente cumpliendo este sábado, Jaime, 2 años de la puesta en marcha de nuestro chat de confianza, el WhatsApp, que nos ha permitido recibir más de 40% de los requerimientos de ayuda a través de un chat. Esto implica una cercanía que no se había advertido, y que el Consejo Ciudadano, gracias a mis compañeros y compañeras, pues resulta innovador en el sentido de poner un instrumento dinámico. Perfecto. Y clave para esta situación. Pues qué interesante, felicidades, hemos aprendido todos, la verdad, ha sido un conocimiento global y también pues sobre la marcha de todo lo que ocurrió en esta pandemia. Salvador Guerrero Chiprés, siempre un privilegio poder platicar contigo. Repítenos rápidamente el número telefónico y también el chat para que la gente esté en contacto con ustedes. Bueno, a ambos se accede con estos números: 55 55 33 55 33, en Facebook Consejo Ciudadano MX, Twitter @el Consejo MX. Ahí estamos para servicio de todos ustedes. Muchísimas gracias, Jaime, por tu atención y por tu generosidad. Cuídate mucho, Salvador, y éxito en lo que venga. Te abrazo. Hasta luego. Hasta pronto. Es Salvador Guerrero Chiprés, él es el presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. La pausa, 8:35, volvemos.